Estás escuchando JP Talks por JP Advisors, abogados y asesores de negocios. Un podcast de actualidad legal donde hablamos de novedades regulatorias, legislativas, judiciales y demás temas legales aplicables al mundo de los negocios. Nuestro objetivo es compartir con ustedes conocimientos prácticos basados en nuestra experiencia que les ayuden a manejar de forma creativa el desarrollo de sus negocios y a obtener los resultados deseados dentro del marco legal vigente. Para esto, contamos además en cada episodio con expertos de diferentes áreas que aportan su visión sobre la actualidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de JP Talks por JP Advisors, abogados, asesores de negocios. Mi nombre es Jennifer Beauchamp, socia de la firma y especialista en el área de corporativo y finanzas y mercado de valores. Estoy acompañada en esta ocasión con Giselle Valera, asociada de la firma, especialista en el área de energía y gobierno, y con Henry Pastrano, asociado senior también de la firma, especialista en impuestos y reestructuración. Creo que les va a gustar mucho este tema a los oyentes y a los que nos están viendo, y es que tenemos para ustedes un regalo. Usualmente a nuestros clientes les cuesta bastante, pero tenemos para ustedes el regalo de una guía práctica de negocios. O sea, esos temas importantes que entendemos relevantes para iniciar un negocio, un proyecto. Señores, no es tan difícil, es sumamente fácil iniciar negocios en República Dominicana. Tenemos un país que realmente tiene una estabilidad económica que ha sido reconocida mundialmente. Hemos salido ya del tema de la pandemia y es algo por lo cual hemos sido reconocidos por los organismos internacionales. Tenemos una infraestructura recomendada para realizar negocios en el país. Contamos con recursos naturales que permiten desarrollarnos en áreas de turismo. Una estabilidad económica. Tenemos una estabilidad económica y política también que da la seguridad a los inversionistas, no solamente locales, sino extranjeros, de venir al país a invertir. Para eso, muchos de ustedes se preguntan, Jennifer, pero ¿lo hago a través de una compañía o una persona física? La verdad es que va a depender del tipo de negocio. Y no hay una diferencia si fuese una persona extranjera o si puede ser una persona local, en este caso un vehículo corporativo. Si viene una sociedad que quiere invertir, si quiere puede invertir ella directamente o crea una sucursal o subsidiaria, según vamos a detallar un poquito más adelante. Pero no tengan miedo, o sea, no hay ninguna diferencia si eres dominicano, si eres extranjero, solamente que en algunos casos se van a requerir a que realices algunos registros adicionales, pero realmente es igual el tratamiento. Y también hay, Jennifer, depende del sector al cual tú te vas a adentrar, que a veces tiene ciertas exigencias de esa, como tú decías, lo hago persona física, lo hago como compañía. Hay ciertos registros, hay ciertos sectores que te exigen hacerlo como compañía. O sea que también tu conocer previo a es sumamente importante. Y ahorita, cuando te escuchaba hablar al principio, me reía un poco de que no es tan difícil. No es tan difícil si tú te asesoras de las personas correctas, que también eso es parte de lo que nosotros queremos transmitir en el día de hoy, de que tú tienes aquí gente especializada sobre todos esos temas que te va a ayudar a hacerte la vida más fácil y te va a ahorrar muchos dolores de cabeza durante todo este camino. Es correcto. Creo que eso sería la primera recomendación que debemos hacer cuando pienses, tengas una idea, quieras desarrollarla, pues buscar asesoría de abogados, buscar asesoría sofisticada. A veces se piensa que puede ser muy costoso, sale más caro. Nos pasó, tengo un ejemplo buenísimo que nos pasó con una persona que se acercó, le dimos la asesoría de lo que debía hacer, dijo que tenía un amigo que se lo iba a hacer más barato y que no, y que él lo iba a hacer de esa manera y que lo iba a hacer por su cuenta, y volvió 3 meses más tarde. Tuvimos que deshacer todo, anular todo lo que había hecho y comenzar de nuevo desde cero para poder, esa persona poder iniciar su negocio de la manera debida. Sobre esos
y lo que hablaba Giselle, o sea, ¿qué tipo de vehículos va a depender justamente de la industria donde te quieras ingresar, del tipo de negocio que vas a realizar? Justamente aquí en República Dominicana tenemos disponibilidad de vehículos corporativos disponibles de todo tipo, sociedad anónima simplificada, sociedad de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada. De nuevo, todo va a depender del tipo de negocio, el ámbito del mismo, los montos envueltos y justamente por los requerimientos también gubernamentales que pueden pedir que tengan algún tipo de vehículo en específico. Fuera de esos vehículos corporativos también se tienen los fideicomisos, que también es muy interesante tenerlo, sobre todo para proyectos de infraestructura, proyectos de construcción que requieren de financiamiento. Muchas veces los bancos les gusta contar de por medio con una fiduciaria que está velando el desarrollo de ese proyecto. O sea, sí, es una figura que tiene muchas bondades. Realmente. Entonces, nada, volvemos un poco con el tema extranjeros. Si nos están escuchando o viendo, pues entonces viene la pregunta de si debo incorporar una nueva sociedad o puedo traer mi propia sociedad que yo tengo incorporada en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica. La verdad es que va a depender mucho del tipo de activos. La subsidiaria es simplemente que tu sociedad, vamos a decir matriz, que tú tienes incorporada en Estados Unidos, en Panamá, como mencionaba, pues entonces sería la accionista de esa compañía dominicana que vas a incorporar bajo nuestras leyes. En el caso de una sucursal, pues simplemente es tu misma compañía sin necesidad de incorporar a una nueva sociedad bajo ley dominicana, simplemente le vas a registrar y vas a sacar... Establecer un domicilio permanente. Exactamente. Entonces, muchos prefieren y nosotros de nuevo vemos que cuando tú incorporas una subsidiaria, pues vamos a decir que alejas un poco tus activos y proteges un poco tus activos y tus propias operaciones que tú continúas en esos países, y vamos a decir que la responsable directa de las actividades que se realizan en el país, pues entonces sería esa compañía dominicana que estás incorporando. Entonces, cuando ya te hayas sentado con tus abogados, hayan visto el tipo de vehículo que realmente te conviene incorporar o registrar, si viene desde fuera, para poder desarrollar el negocio que tienes en mente y que ya has planificado, pues entonces el siguiente paso sería registrar o incorporar desde cero esa sociedad dominicana. Y ahí, Jennifer, es sumamente importante que se sepa qué es lo primero que tú tienes que hacer. Tú tienes que iniciar con todas esas protecciones y garantías a lo que tú quieres crear en la República Dominicana. Y todo eso empieza con estos registros de propiedad industrial, intelectual, para ciertamente proteger lo que es tu nombre comercial, proteger esa marca que tú quieres afianzar en el país, ese logo y todos esos activos intangibles que van acompañados a lo que es tu negocio y tienen un valor. Entonces, ¿cómo nosotros iniciamos? Incluso la ley en parte te exige que tú tengas, sobre todo la parte del nombre comercial, registrado antes de tú iniciar el proceso de registro corporativo y fiscal. Entonces, nosotros aquí en la República Dominicana tenemos lo que es la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, que es la institución competente de recibir todas esas solicitudes de registro de los signos distintivos, como lo marca nuestra ley de propiedad industrial, donde lo primero que tú tienes que hacer es proteger ese nombre comercial. Y ahí nosotros, lamentablemente, y digo lamentable porque son casos donde tú ves que el inversionista sufre cuando ve que no ha sido bien asesorado y tiene estos derechos y está desprotegido desde un punto de vista de signo distintivo o marcario. Entonces tú tienes que iniciar un proceso ahí litigioso, administrativo, para recuperar esos derechos que tú tal vez en tu casa matriz tú tenías o en los países donde tú operas. Entonces,
recalcar que es sumamente importante llevar a cabo ese registro y es sumamente fácil también. Entonces, ya la República Dominicana ha avanzado no es costoso bastante. Tampoco, o sea que no hay ninguna razón para no hacerlo. Exactamente. Entonces, ahí ese sería el primer paso para proteger. ¿Y cuáles son las diferentes cosas que tú tienes que tomar en cuenta? Bueno, el nombre comercial apunta a lo que es el nombre de cómo se va a llamar tu sociedad comercial. Pero entonces, si tú tienes productos, tú tienes ya ahí que entonces ir pensando en una marca, que si es una marca denominativa, que si es una marca mixta que viene asociada con esas figuras también que van a ir asociadas a tu producto y así sucesivamente. Y como tú bien dices, y lo vamos a repetir mucho en este episodio, todo el tema de la asesoría, porque de eso se trata. De tú saber cuáles son esas figuras que te atañen a tu negocio propiamente. Sí, efectivamente, como bien decía Giselle, el siglo XXI nos enseña que lo más valioso es el conocimiento. Los emprendedores comienzan creando valor, creando sus marcas, creando sus nombres comerciales. Y la asesoría legal es para proteger ese valor que ya tú creaste. Que ese valor que ya tú creaste lo puedas explotar. Para poder explotarlo, la facilidad que te da la legislación es la de protegerlo a través del registro por ante ONAPI del nombre comercial, que es el nombre con el que tú vas a presentar tu empresa, tu emprendimiento, y el registro de las marcas ya sobre los productos como tal, sea productos, bienes o productos servicios, tener el registro de estas marcas que con ONAPI lo puedes tener, aparte de los registros de patentes cuando se trata de invenciones o de métodos nuevos que tú quieres explotarlo. El valor que tú creaste, tenerlo protegido. Y ahí también es importante que nosotros somos signatarios de una serie de tratados en materia de propiedad intelectual que también facilitan el proceso y te facilitan a ti como inversionista extranjero, en este caso, y ahí hablándole ya a ese público, tú atar ya las protecciones que tú tienes en otros países, entonces se facilita hacer el registro en la República Dominicana. También ese es un beneficio que tenemos aquí en el país. Imagínense ustedes que se fajaron a trabajar con una marca, en desarrollar un producto, lo llevaron al mercado, lo promocionaron, fueron a diferentes sitios a llevar su producto y no realizaron ese registro. Claro, pueden en todo momento debatirse en ONAPI, como mencionaba, si hay otra persona que lo registró antes que ti, o que vio justamente esa posibilidad y hasta para hacer un daño fue y registró rápidamente ese signo. Evítense esas situaciones, esos mal ratos y registren sus signos distintivos y sus marcas. Básicamente protejan sus valores. El valor que ustedes crearon, porque crear una marca implica mucho sacrificio, mucho esfuerzo y tomar decisiones muy importantes para que la marca tenga presencia, para que el público lo reconozca, para que pueda sentir la seguridad, sentir que está adjunto a tu marca lo que tú estás aportando. Y entonces dejarlo perder, que cualquier tercero pueda explotarlo, no tiene sentido. Claro. Hay que asesorarse de la manera adecuada. Y hay algo importante que tú decías, Jennifer, al principio. Tú hablabas de la seguridad jurídica. Y algo positivo que nosotros tenemos en República Dominicana es que para todas las materias tenemos un marco regulatorio robusto que te dota de esa seguridad jurídica, donde tú te puedes hacer valer si un tercero ha actuado de mala fe, como tú decías, no, mira, McDonald's, y valga la cuña. Bueno, son las marcas que todos conocemos. Son marcas notorias y reconocidas, claro. Exactamente. Que te quiere hacer un daño, bueno, pero ya aquí en la legislación tú tienes esas protecciones y tú tienes los procesos que tú tienes que llevar a cabo para hacer valer tu derecho en el país. Entonces, también eso va de la mano, con un marco regulatorio robusto que te dote de esas protecciones que tú necesitas en caso de actuaciones de mala fe y demás. Y viendo justamente lo fácil que es registrar, pues tenemos nuevamente que reiterar que registren y continúen con su proceso. Continúen con su proceso de constitución o registro, formalícense. Incorporen esa sociedad. Y para eso entonces existe la posibilidad de tú poder incorporar una sociedad que, vamos a decir que en 24 horas, que no sea personalizada, o puedes incorporar una sociedad ya con los lineamientos de lo que buscan tú y tus socios, con reglas claras sobre cómo van a manejar el negocio y demás.
Para eso van a necesitar de abogados para poder redactar esos documentos constitutivos y realizar sus registros y obtener el registro mercantil, que es el registro societario que van a tener, y luego proceder con el Registro Nacional de Contribuyentes ante la Dirección General de Impuestos Internos para tener esa identificación tributaria. Señores, como no nos vamos a cansar de repetir el tema de la importancia de formalizar, la importancia de tener todo bajo esas compañías, y también si vas a tener entonces empleados, pues entonces realizar todos los registros, todas las retenciones que se deben de hacer cuando ya tienes a tus empleados. En adición a ese registro mercantil ante la Cámara de Comercio y Producción que sea competente del lugar donde tienes el domicilio de tu sociedad. Y luego de que tengas entonces ya ese Registro Nacional de Contribuyentes, que es tu identificación tributaria frente a la DGI, pues entonces, si ya tienes entonces también empleados, regístralos en el Ministerio de Trabajo. No vamos a abundar mucho en ese tema, pero regístralos en el Ministerio de Trabajo y en la Tesorería de la Seguridad Social y realiza las retenciones que por ley califican para este caso. Sí, exacto. Hablando un poquito de retenciones, vamos a tratar un tema que les encanta a todos los oyentes y los que nos están viendo. Y es una pregunta de Jennifer, pero es que los impuestos, dime, porque ahora yo estoy formalizado, porque antes yo tenía un negocio pequeño donde era yo el único empleado y demás, se asustan muy rápido. No es tan difícil. Sabemos que es duro al momento de que toquen los periodos fiscales de realizar esas declaraciones y realizar los pagos, pero es más recomendable que simplemente no hacerlo. Entonces, nosotros hemos preparado como un summary sobre los principales impuestos de esas empresas que llegan al país, de esos negocios que están iniciando, de esos negocios que están al corriente pero quieren formalizarse, y para eso dejo a Henry a cargo de esa partecita, que es nuestro especialista en impuestos allá en JP Advisors. Perfecto, Jennifer, qué bueno. Sí, como ustedes saben, el tema de los impuestos, la siempre citada cita aquella de Benjamin Franklin de que lo único seguro en la vida es la muerte de los impuestos, death and taxes. Siempre volvemos al mismo tema y ya todo el mundo lo sabe. Pero bueno, a mí me gusta siempre darle enfoque a los impuestos desde el punto de vista positivo. El punto de vista positivo es que vivimos en sociedad. Los humanos hemos entendido que para vivir necesitamos vivir en una sociedad y nos hemos creado la figura del Estado como aquello que nos permite vivir en sociedad de una forma organizada, algo que nos dé seguridad y justicia para que podamos desarrollar nuestras actividades, y para tener un Estado tenemos que financiarlo aportando todos nosotros, como aportamos a través de los impuestos. Entonces, el emprendimiento... Socio principal. No, comenzamos por ahí. Si necesitamos... Vamos a partir de que necesitamos un ambiente donde podamos desarrollar nuestras actividades que nos dé seguridad. Y eso necesita un Estado. Y hay que financiarlo. La única forma de financiarlo es con impuestos. Entonces, desde el momento hasta de tu constitución, por ejemplo, con esa empresa, que debimos haberlo mencionado, no bien tú has registrado el nombre cuando ya tú tienes que pagar un impuesto para poderte constituir como sociedad. O sea que ya de antemano tú no tienes nada listo todavía, pero hay que pagar nada te lo despinta. No, fíjate, ese 1% sobre el capital de esa sociedad que vas a incorporar. Me gusta hacer las analogías con el niño. O sea, la empresa es un niño que nace. La empresa es un niño que nace y lo primero que hace es que cuando tú naces, el acta de nacimiento es el registro mercantil. Y luego inmediatamente ya lo inscribes en el RNC porque ya tiene obligaciones. Y es increíble. O sea, desde que nacemos ya tenemos derechos, tenemos obligaciones. Pero como decíamos, las seguridades que nosotros tenemos dependen de estos registros, como el registro de la propiedad intelectual, el registro mercantil, que al final de cuentas los provee el Estado, y para tener un Estado que nos dé esa seguridad tenemos que financiarlo, y financiándolo a través de los impuestos. Entonces, entrando en ya la vida, los deberes fiscales de las personas, pero específicamente vamos a hablar de personas jurídicas, de lo que serían las empresas, comienzan desde el mismo inicio. Y el primero que tenemos es el impuesto de constitución de sociedades, que comienza por ser el primer impuesto que se crea desde el momento en que la entidad comienza a funcionar,
que en la República Dominicana está establecido en un 1% del valor de los aportes iniciales. El equity con el que comienza la empresa paga el impuesto del 1%. A partir de este momento ya los principales impuestos a los que está sometida la empresa es, obviamente, el impuesto sobre beneficios, el impuesto sobre la renta. En otros países hay diferencias más marcadas entre el impuesto a la renta de personas físicas y impuesto a la renta de sociedades o personas jurídicas, como nos gusta decirlo a los abogados en nuestro propio idioma, porque hay un diccionario español abogados para los que no son abogados. Y vamos a lanzarlo próximamente. Las personas jurídicas o entidades o empresas tienen el impuesto sobre la renta del 27%. ¿Qué es el 27%? Este impuesto sobre la renta es sobre beneficios. Es decir, obviamente la empresa tiene que reportar todos los ingresos que tiene y la propia legislación, por supuesto, te permite deducir lo que son los costos, los gastos, todo lo que tuviste que invertir, porque no todo lo que te ingresa es beneficio. Y solo sobre lo que es beneficio final tienes la obligación del pago del impuesto sobre la renta del 27%, que viene siendo el principal impuesto. Otro impuesto importante es el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, que el famoso ITEVIS. Es una creación dominicana, porque a nivel global todo el mundo lo conoce como el impuesto de valor agregado o IVA. Value Added Tax. Y siempre cuando tenemos clientes internacionales y les sale el tema ITBIS, ¿qué es el ITBIS? Bueno, es el Value Added Tax, es el VAT, es el IVA y es básicamente el impuesto sobre consumo. Es cada vez que adquieres un producto, tienes este impuesto del 18%. Cada vez que adquieres un servicio, tienes este impuesto del 18%. Obviamente, el código tiene una lista larga de productos que están exentos, así como de ciertos servicios que están exentos del impuesto del ITEVIS, que ya en cada caso lo vemos a más profundidad. Son básicamente servicios que se entiende que no deberían tener esta carga adicional porque hace mucho más complicada la ejecución. Y también por tratarse de servicios básicos, vamos a decir, esenciales para las personas. Básicamente son servicios que si los cargamos con impuestos hacen que sencillamente la economía sea menos práctica. Por ejemplo, servicios financieros. Si te cargamos ITEVIS sobre servicios financieros, simplemente no va a ser posible. Transporte. Cuando tienes un transporte, también necesitamos tener esto liberado de esa carga adicional. Pero respecto al vehículo, al emprendimiento, a la empresa, a la inversión que estás haciendo, el ITEVIS tiene el efecto de cada vez que adquieres algo tienes que pagar el ITEVIS que corresponda, pero a la vez tienes la obligación de ser el agente de retención, o sea, el encargado de cuando tus clientes adquieren tus productos o servicios que facturas con el ITEVIS, tienes la obligación de retener estos montos para luego pasarlos a la administración, que hace una carga porque es un impuesto que se tiene que retener y tiene que pasarse a la administración mensualmente. Estos son, primero, el impuesto sobre la renta, como decimos, y el ITEVIS es otro de los impuestos, pero otros impuestos importantes es que tenemos también el impuesto sobre activos, que es el impuesto que tiene que pagar la empresa a nivel anual sobre los activos que tiene registrado, que está establecido en el monto del 1%. Para un beneficio, en República Dominicana, el impuesto sobre activos tiene determinando la calidad o la forma de ser al final un impuesto mínimo sobre la renta, porque la misma legislación permite que el impuesto sobre activos se compense contra el impuesto sobre la renta que se va a pagar en ese año, donde viene resultando al final que lo que tenemos es un impuesto mínimo sobre la renta del 1% de los activos. Lo que quiere decir, si el impuesto sobre la renta que corresponde para ese periodo es inferior al 1% del valor sobre activos, tienes que completar ese pago. Ahora, si es superior, únicamente vas a pagar ese monto. No sé si quedó claro. Creo que podríamos desglosarlo un poco más, o el cálculo está muy complejo. Sí. Yo creo que se entendió. Se entendió. Realmente, y para las personas, por ejemplo, que tienen sociedades que no las utilizan realmente para realizar negocios, sino que la tienen como detentora de activos, dígase inmuebles sobre todo, pues entonces impuestos sobre activos es lo que pagaría esa sociedad sobre el valor de ese inmueble registrado. O sea, ese 1% del valor de ese activo sería lo que pagaría anualmente. Es como una manera que se buscó de aquellos que constituían una sociedad y ponían un inmueble dentro de esa sociedad para evitar tener que pagar el IBSS, que en su momento es como se llama para fines de las personas físicas. Pues entonces
se les está buscando de que tienen que pagar ese 1% como impuesto sobre activos de esa sociedad que tú tienes solamente con ese apartamento que tienes frente a la playa. La renta, lo que me gusta también es que nos acompaña también en el progreso. Y como decía Henry, tenemos que pagar un impuesto sobre esos activos, porque vamos a decir que vas comprando activos con tu empresa, que es para el desarrollo de tu negocio. Y vamos a decir que haces contribuciones también en tu capital. Hablamos en un momento dado de ese 1% de constitución, pero debemos hacer la aclaración de que ese 1% te va a seguir acompañando cada vez que vayas a hacer un aumento de capital. O sea, que si iniciaste con una compañía de 100,000 pesos y el progreso es bueno y ahora se hizo una contribución, un aporte en la sociedad directo y ese capital subió de 100,000 a 10 millones de pesos, pues entonces sabes que tienes que pagar un 1% de ese aumento, o sea, sobre 9,900,000, vas a pagar el 1% de impuesto por constitución o sobre el capital de la sociedad. Sí, básicamente el criterio es que según la empresa va creciendo, de repente tienes que hacer mayor inversión en patrimonio, en equity, o sea, aportar a la empresa para que la empresa crezca, para que tenga mayor capacidad de poder ejecutar proyectos adicionales, crecimiento, y con cada incremento del monto reconocido como equity, como patrimonio, tienes el impuesto del aporte, el 1%, que básicamente refleja el mismo que el impuesto inicial. Y tenemos también el otro aspecto, que es el capital gain, la ganancia de capital, Sí. que es lo que ocurre cuando el activo que posees, tienes un activo que adquiriste en un momento determinado por un valor X y durante el periodo de tiempo que lo has tenido ha ido incrementando en valor. En el momento en que tú vendes o transfieres el activo a una tercera persona y recibes un valor a cambio, si el valor que recibes es superior a lo que habías invertido originalmente en su adquisición, se genera una obligación, se genera un beneficio, se genera un incentivo. Una ganancia. Entonces, como aplica el impuesto sobre la renta, aplicaría igualmente un impuesto sobre la renta sobre esa ganancia, sobre esa diferencia entre el valor original de adquisición del activo y el valor de venta. Porque efectivamente tuviste una ganancia que aplica el mismo 27%. Es para bueno las hacer personas. constar que también no solamente con la venta del activo, vamos a decir también en la venta de acciones de esa sociedad, en la venta de cuotas sociales, dependiendo del tipo de vehículos que tiene, también podemos ver que puede tener ganancias de capital y ese vendedor de esas acciones o cuotas, pues entonces pudiera verse afectado de manera que tenga que pagar impuestos sobre ganancia de capital y hay obligaciones de retención por parte de ese nuevo adquiriente de esas acciones y cuotas que es bueno que tengan en cuenta que deberían hacer una retención sobre el precio de venta que realizaron. Eso con respecto a ganancia de capital. Perdón, aquí es importante porque no podemos ser suficientemente enfáticos en la necesidad de tener una buena asesoría, porque al momento de hacer una operación que implique sea una venta de activos, sea un activo físico como un inmueble, sean activos inmateriales como pueden ser las acciones, los derechos o demás, es bueno tener una buena asesoría legal, una buena asesoría tributaria, porque se puede generar una ganancia, pero es importante saber que la ganancia tiene que tomar en consideración el valor relativo al momento. Entonces hay que tener la asesoría para asegurarse de que el valor que se reconozca como valor de adquisición esté ajustado por inflación, esté tomando en cuenta todos los factores, todas las inversiones adicionales que se han hecho, los impuestos que se han pagado, de manera que el monto que vayas a pagar por impuesto de ganancia de capital sea el monto justo. Claro, y ahí una parte que hablábamos fuera de cámara con Jennifer es que esa asesoría es tan vital, sobre todo en materia fiscal, de que un mal cálculo, antes de tú adentrarte en el negocio, un mal cálculo te come tu margen. Entonces tú tienes que saber realmente cuáles son los impuestos aplicables, cómo tú tienes que ejecutarlo, para también evitar
cualquier penalidad que contiene nuestro código tributario. Y ese famoso accountability de no hacer las cosas de manera correcta, que eso solamente te lo da una buena asesoría de la gente que ha estudiado eso, practica eso todos los días y lo sabe. Y algo también que ahorita tú mencionabas, Henry, es el tema de los agentes de retención, donde es importante a todos los que nos están escuchando que le quede claro que las obligaciones y deberes que nosotros tenemos frente a la DGI no es solamente pagar. O sea, tú tienes que dotar de ciertas informaciones, tú tienes que también llevar a cabo estas retenciones y para tú conocer todo ese abanico de deberes, entonces también tú tienes que tener a alguien que te esté asesorando todo el tiempo con relación a los mismos. Exacto. Un poco recapitulando y para retomar un poco lo de los impuestos principales, efectivamente, tenemos obligaciones fiscales que están, tanto las obligaciones de pago directamente de los impuestos, como las obligaciones, por ejemplo, de retener impuestos, como hablamos, por ejemplo, de la retención del ITEVIS o retención de impuestos a los empleados, impuestos sobre la renta, otras retenciones que aplican y que ya en la ejecución como tal del negocio con los asesores ustedes recibirían ya cuáles retenciones aplican para cada caso. Pero también tenemos los llamados deberes formales, que son básicamente el deber de informar, de mantener informada a la administración tributaria sobre las operaciones, los ingresos y demás, y que corresponde con las declaraciones que se vayan haciendo. Entonces, recapitulando un poco, hablamos de los impuestos principales, estamos hablando de el impuesto de constitución al momento de nacer la sociedad o el emprendimiento, sea o al por momento el de vehículo que aumentar. sea, o al momento de aumentar el capital, el impuesto sobre la renta que se genera sobre los beneficios anuales de la empresa, el impuesto sobre patrimonio, que es del 1% sobre el capital que tienes y que se compensa con el impuesto sobre la renta, y lo que es el impuesto al consumo, que es el ITEVIS, que se paga sobre todas las compras y que tienes la obligación de retener. En adición, existen los llamados impuestos selectivos al consumo, que son impuestos para bienes o servicios específicos que tienen tasas particulares, como por ejemplo hay impuesto selectivo al consumo sobre las pólizas de seguro, impuesto selectivo al consumo sobre combustibles, impuesto selectivo al consumo sobre determinados bienes que se consideran esenciales, alcohol y cigarrillo, y que cuando reciban la asesoría adecuada podríamos ver cómo impactan tu emprendimiento y cómo se debería manejar en cada caso, porque a veces tienes la obligación de pago, a veces tienes la obligación de retención, igual con telecomunicaciones. Pero esa es la parte de los impuestos en cuanto a lo que son las obligaciones primarias. Sí, porque yo me imagino que pueden estar un poco asustados el que nos está escuchando y oyendo, diciendo, wow, ¿cuántos impuestos tengo que tener en consideración? ¿Cuántos deberes formales debo cumplir? Buenas noticias, señores. Hay industrias, hay negocios, hay tipos de proyectos, hay contratos en los cuales existen regímenes especiales, o sea que no necesariamente tienen que pagar o esas tasas o no tienen que pagar esos impuestos en específico, o por contrato o por ley se le ha otorgado a ese tipo de proyectos, pues entonces exenciones del pago de esos impuestos. O sea que justamente tratando de incentivar un sector en específico o por la naturaleza del tipo de proyecto, el Estado ha concebido la necesidad de hacer esas gracias a las personas que desarrollan esos proyectos. Y vemos, Jennifer, cómo para muestra un botón. O sea, hay sectores que desde que estas famosas leyes de incentivo han sido promulgadas, se han dinamizado. Tenemos, por ejemplo, el sector de la energía renovable, donde nosotros desde el 2007, que es nuestra ley para este subsector, vemos como al día de hoy tenemos bastante proyectos donde hemos podido diversificar la matriz y apoyar a esos inversionistas, tanto locales como internacionales, a través de estas gracias, de estos beneficios e incentivos fiscales. Y propiamente, ¿cómo lo ha hecho el sector? Y vamos a poner ese ejemplo, ¿cómo lo ha hecho el sector de energía? Nosotros tenemos que este famoso ITEVIS, que se mencionaba anteriormente, pues entonces para ciertos productos y para ciertos servicios no aplica. ¿Por qué?
Porque si en un proyecto de energía renovable tú vas a tener los componentes principales que son sumamente costosos, entonces yo te voy a dar una mano amiga, yo te voy a ayudar y voy a dejar que tú no me pagues ese impuesto, ya sea que lo trajiste de fuera y lo que te corresponde es un arancel, o lo estás comprando en el mercado local y lo que te corresponde es el equivalente que es el ITEVIS. Entonces yo voy a dejar de cobrártelo por un tiempo en específico para ayudar a que tu negocio se desarrolle. O también, como tú decías, para ayudar a que el sector de manera general se desarrolle y llegar al punto donde eso me dinamice la economía de manera general y también te incentive a ti y lo que se quiere lograr con el proyecto. Exacto. Sí, eso, viéndolo así en términos generales, tenemos que reconocer que la República Dominicana es un país que se ha abierto a la inversión extranjera y al incentivo de determinados sectores. Y por eso, amparado en lo que son las disposiciones que le permite la Constitución, tenemos un catálogo de leyes de incentivo para determinados sectores o para determinadas zonas. Por ejemplo, Giselle se refería a la ley sobre incentivos a la energía renovable, pero que ha tenido resultados bastante tangibles y que podríamos ver. Pero igual te podemos hablar de la ley de incentivo turístico, que inició con la 15801 y varias modificaciones, la llamada ley de Confotur, que da ciertos incentivos a la inversión en la industria turística y que ha apoyado el crecimiento del turismo en la República Dominicana de una manera bastante significativa y exponencial. No tenemos que hablar sobre eso porque la verdad que es bastante obvio la cantidad de hoteles y proyectos inmobiliarios turísticos que hay en el país, y todos los meses nos recuerdan la cantidad de turistas que vienen y los trabajos que se generan con esa industria. Exacto, pero así mismo tenemos, como tenemos leyes de incentivo para sectores específicos, también tenemos leyes de incentivo, por ejemplo, regional, como es el tema de la zona fronteriza, donde está el límite de la frontera entre la República Dominicana y Haití, donde hay legislaciones que otorgan grandes incentivos a todas las empresas e industrias que quieren hacer inversiones en el desarrollo de las provincias fronterizas. Y es, de hecho, una de las legislaciones que contiene mayores niveles de incentivos y mayores de beneficios, con una ley renovada del año 2021, que apenas acaba de emitirse nuevamente y que amplía los beneficios. Pero también tenemos regímenes especiales. En la República Dominicana ya tenemos una larga tradición de zonas francas de exportación, donde existe un régimen especial de las empresas que se dedican primordialmente a producir manufactura para exportación, pero también servicios, pueden instalarse en República Dominicana dentro de los parques de zona franca o, en los casos de zonas francas especiales, en el lugar donde corresponda, dentro del régimen especial de zona franca, con un tratamiento fiscal muy favorable, y que es lo que permite que haya tanta inversión extranjera en República Dominicana en ese sector y que permite que parte de nuestras exportaciones principales en términos de manufactura sean producto de las zonas francas de exportación, lo cual da muchas oportunidades de invertir en República Dominicana, aparte de los otros sectores que hemos mencionado. Igualmente tenemos otras leyes de otros sectores que han tenido un efecto significativo, como es el de la ley de incentivo a la industria cinematográfica, que ya tuvimos en la firma directamente. Tenemos un vínculo muy especial con esa legislación, que Giselle nos puede dar un poquito de detalle de cómo trabajamos algunos proyectos ya de apoyo a la industria cinematográfica. Y en general hay todo un ecosistema de leyes de incentivo que, con la asesoría adecuada, podemos ayudarte con tu emprendimiento, con tu inversión, a saber cómo sacar el máximo provecho de las mismas y tener el apoyo en lograr que tu proyecto, tu inversión, tenga los mejores resultados, siempre en cumplimiento de todas las normas y de todos los procesos. Sí, justo creo que la parte que hemos enfatizado mucho es el tema de una asesoría legal. Una asesoría legal sofisticada que te permita no solamente guiarte sobre si realmente ese plan que tú tienes en la cabeza es posible, la mejor manera de realizarlo, la forma en realizar una estructura o crear una estructura a través de la cual puedas tener más beneficios, donde de alguna manera te puedas beneficiar justamente de estos regímenes especiales o de estas leyes, o causar, por ejemplo, la firma de algún tipo de acuerdo con el Estado a través del cual se puedan obtener concesiones que le favorezcan al negocio o al proyecto que tienes en mente. O sea, debemos de recalcar que nuestra primera recomendación
y la que hemos mantenido durante todo el podcast es asesorarte legal. En el caso de impuestos, pues entonces tu asesoría fiscal. En este caso, en JP Advisors tenemos ese servicio, también una asesoría fiscal legal. Pero tenemos otros puntos que queremos regalarles a la audiencia para el desarrollo de sus negocios. Tú sabes, Jennifer, que es importante recalcar a estos inversionistas de que tú tienes mecanismos de saber quiénes son esos abogados lo suficientemente sofisticados para darte una buena asesoría. Tú tienes que si las guías de Legal 500, que si las guías de Chambers, donde son instituciones u organizaciones especializadas que se dedican a hacer un ranking, a evaluar a todos estos asesores y te listan por temas o por sectores quiénes son los expertos. Entonces, vayan a esas guías, búsquenlas y véanlas, porque eso, como decíamos al principio, te va a ahorrar un dolor de cabeza y sobre todo tú tienes que no pensar que los honorarios de un abogado son un costo o un gasto más que tú vas a tener, sino que tú tienes que verlo como una inversión. O sea, una inversión a largo plazo que al final te va a salir más barato. Y nosotros hemos tenido la experiencia de clientes que llegan, y Jennifer tocó una parte de eso también, donde habían contratado a alguien, incluso hasta por sumas bastante onerosas, donde eran personas que estaban aprendiendo con esos clientes, por ende les salía sumamente caro, un proceso que te sale a ti en 2-3 meses, tenían años con tranques. Entonces tú tienes que evitar eso. Tienes que evitar y tener ese olfato de darte cuenta quiénes son esos asesores legales que conocen las instituciones, que saben cuáles son las puertas que hay que tocar, que saben y conocen los procesos porque lo trabajan todos los días. Entonces eso te va a ahorrar mucho. Y ahí entro a algo que tiene que ver con ese mismo olfato de tú conocer que aquí en República Dominicana nosotros tenemos leyes robustas con relación a todo lo que tiene que ver con el tema de anticorrupción y soborno. Entonces, también detectar quiénes son esos asesores legales que van a hacer las cosas by the book, como se dice en inglés. Y tener en cuenta también que tú tienes el mecanismo de a todos esos consultores, a todos esos asesores y cualquiera que te vaya a proveer un servicio en la República Dominicana, exigir que en ese contrato de servicios se establezca una cláusula antisoborno, una cláusula anticorrupción, donde las partes se van a sentir más cómodas de que esa asesoría o esa interacción con terceros, con instituciones que se van a tener a cabo, se van a hacer en respeto al marco regulatorio que tiene que ver con ese tema de anticorrupción. Y en caso de, Dios no lo quiera, ocurre algo, entonces tú vas a tener el mecanismo de exigir el resarcimiento por ese costo reputacional que te puede causar a ti tener un asesor que no haga la cosa como es debido. Tú sabes que mencionabas también el tema de que conozca el mercado y la verdad es que es un ahorro, necesitamos cambiar la mentalidad de que el abogado solamente complica las cosas y realmente vernos como unos socios más de su negocio. En el caso de Giselle y Energía, o sea, con una buena asesoría legal te puede decir o establecer, vamos a decir, tú tenías una idea de poner un proyecto de energía en Asua, por poner un ejemplo. Quizás Giselle, por la experiencia que tiene, por el conocimiento de las autoridades, por el conocimiento de la ley, te puede decir, mira, José, realmente tienes que revisar si Asua es el mejor lugar en este momento. Estoy poniendo un ejemplo. Porque puede ser que
no sé, que haya ya demasiado proyecto de ese mismo tipo en esa área específica. Y que la red esté copada. O sea, Por que no, ejemplo. y que la empresa de transmisión no te vaya a otorgar una no objeción a ese punto, porque realmente ya no es factible. Entonces, tú te imaginas, y ojo, ha pasado, tú te imaginas tú gastar millones de dólares en un terreno. Primero por desconocimiento, porque para proyectos de energía renovable o convencional, tú no tienes que adquirir la tierra. Fácilmente tú puedes hacer uso de la misma a través de un arrendamiento. Entonces, pero han llegado clientes que han hecho inversiones cuantiosas que le afectan al capital o a ese inicio de su inversión, y lo hacen en una región donde o no existe la materia primaria, en el caso de energía renovable, solar, el recurso solar o eólico o el viento, no existe, entonces la rentabilidad de tu proyecto se vaya a pique, o tú no tienes cómo evacuar la energía. Entonces, si tú no tienes cómo evacuar la energía, ¿qué tú haces con ella? Exacto. Tienes una planta muy bonita. Exactamente. Genera energía para ti mismo. Exacto. Entonces, son cosas que uno lo ve todos los días, y son tantas cosas que tú tienes que tomar en cuenta que tener una mano amiga que te la vaya recordando ahí todos los días Claro. vale bastante. Y eso es algo práctico. Sí. Luego viene también la evaluación que debemos hacer si realmente ese proyecto que tú quieres hacer es posible de acuerdo a las leyes de República Dominicana, y para eso entonces necesitas también otra asesoría en ese aspecto. O sea, realmente hacer una debida diligencia de ese proyecto, de ese negocio, que es esencial justo para ver si es posible por el tipo de industria, si es posible porque la ley te lo permite. Es importante entonces tú realizar eso. Si hay, para determinar hasta una matriz de riesgo, o sea, ver los riesgos asociados al proyecto que tú estás proponiendo o que estás planificando. O sea, eso es parte de la asesoría que debes buscar. Sí, pero Jennifer, con eso que tú me acabas de mencionas la palabra riesgo y vas precisamente en el punto que es lo que he mencionado en otros momentos. Hace poco alguien me preguntaba si podía decir en una línea cuál era la labor de un abogado. Y para decirlo en una línea que fuera entendible para todo el mundo, vamos a partir de que la misión de los abogados es mitigar los riesgos del cliente. Básicamente, ya dijimos, un inversionista, una persona que está llevando a cabo un negocio, está generando y creando valor. Y ese valor, que le cuesta tanto generarlo, tiene que protegerlo. Para protegerlo, tiene que mitigar sus riesgos. ¿Cómo tú mitigas los riesgos? Teniendo la asesoría adecuada de quienes conocen el mercado, de que conocen la regulación, de quienes conocen el día a día de cada industria, incluso llegando a las especificaciones, como por ejemplo cuando hablamos de industria de energía, que es una industria tan compleja y que poca gente domina, tener un abogado que tenga conocimiento de esa industria y pueda identificar los riesgos a tiempo para que tu valor, tu trabajo, no se pierda, para que tu creación, tu dedicación, todo lo que tú has puesto, todo lo que te ha generado, lo que te ha costado tanto, no se pierda. Y ahí es donde el abogado es tu socio. Es el socio que está velando porque el valor creado no se pierda y para que puedas sacar el máximo provecho. Para que al momento de que tú vayas a tener que cumplir con los deberes tributarios, tu abogado o tu asesor te lleve a que tú tengas el trato justo según lo que tus derechos te correspondan. A que cuando vayas por ante una autoridad administrativa a buscar un permiso, se conozcan tus razones, se conozcan tus condiciones y se dé el permiso que necesitas según lo que toca, según la ley. Nosotros estamos para asesorarte a que todos los derechos y todos los beneficios que te tocan por ley, tú puedas hacer un buen uso de ellos, y para prever, para ver antes de la curva cuáles son los riesgos con los que te puedes enfrentar y avisarte previamente, o si ya caíste en el problema, ayudarte a salir de ahí. Esa es la función de los abogados. Quisimos justamente llevar esta guía práctica con estas recomendaciones iniciales, básicas. En nuevos capítulos, pues entonces ya más sectorizados, pues incluiremos algunas otras recomendaciones que tenemos y trataremos un poco más a fondo ciertos temas. Fíjense, no hemos tratado de sociedades reguladas, o sea, todo lo que es un proceso que si tu interés es crear un banco, si tu interés es poner una aseguradora,
Si tu interés es poner una administradora de fondos de inversión, pues ya eso requiere de un poco más de trabajo, más permisos. Jennifer, deja la mitad aparte. Hablemos del crecimiento del mercado de valores y tu trabajo en el crecimiento del mercado de valores de República Dominicana. Vamos por partes. Bueno, y nada, eso implica más registros. Si los proyectos son de mayor escala, pues entonces ya van a requerir permisos adicionales, permisos para poder instalar ese tipo de negocios. Ya eso lo trataremos un poquito más adelante. Queremos agradecerle a todos los que nos han escuchado y nos han visto a través de las diferentes plataformas por las que pasamos JP Talks by JP Advisors. Agradecer a quienes me acompañan en esta ocasión, a Henry Pastrano, que es especialista en impuestos y reestructuración en JP Advisors, y a Giselle Valera, especialista en el área de energía y gobierno de la firma. Si les gusta el contenido que acaban de ver, por favor síganos, denle like, y recordarles que nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts y vernos en YouTube. Hasta la próxima. Bye, gracias. Bye.